Yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video vamos a hablar de qué pasa si existe una recesión y más allá, qué pasa si las bolsas se caen, la economía mundial cae y tus inversiones caen con ello. México ya lleva de unos meses para acá en un estancamiento económico, en una recesión técnica, que significa que simplemente no ha crecido. Y más allá de México, en el entorno económico y político mundial también se hablan de ciertas circunstancias que pueden llevar a una recesión económica tan pronto como el siguiente año. Algunos decían que justo pasaba este año. Como te puedes dar cuenta, no sabemos exactamente cuándo es que va a pasar. Y esto de aquí, que no sabemos cuándo va a pasar, va a ser un tema recurrente en el resto del video. Sin embargo, precisamente quizás por esto que empezamos a escuchar, te empezarás a preguntar qué pasaría con tu inversión, qué pasaría con tu dinero, con tu situación financiera, si vuelve a ocurrir algo similar a lo que pasó en 2008, una recesión tan fuerte que muchas personas pierdan su trabajo, que el valor de nuestras inversiones caiga y veamos incluso el 50% de nuestros ahorros desaparecer. Y aunque no te lo hayas preguntado y aunque ni siquiera haya pasado por tu cabeza, también es algo muy importante que debes de tomar en cuenta, porque hay ciertas cosas que puedes hacer a partir de ahora para que en determinado escenario en el que suceda una recesión, una baja en el valor de las acciones, el impacto en tus finanzas sea lo menor posible. Si sucede una recesión, el peor escenario es aquel en el que pierdes tu trabajo, en el que dejas de recibir dinero de un día prácticamente para el otro, y que además se vuelve tan difícil conseguir uno nuevo precisamente porque tantas empresas están despide personas, así como ajustando sus proyecciones de crecimiento a más bien de crecimiento, de que las ventas bajan, de que la economía se estanca e incluso hay una actividad económica mucho menor de lo que ocurría antes de la recesión. Justamente por esto el valor de las empresas en las que quizás ya estés invirtiendo, si sigues mis consejos a través del S&P 500, caerá y lo puede hacer estrepitosamente y perder hasta el 50% de su valor. Entonces te empezarás a imaginar en lo que podrías estar pensando en esos momentos, en los que el 50% de tu inversión, del dinero que salió de tu bolsillo y estabas invirtiendo en este tipo de activos, de pronto ya no está. Porque si digamos tenías 10,000 pesos, aunque tengas exactamente la misma cantidad de títulos, cada uno de esos valdrá la mitad que antes, entonces ya solo tendrías 5,000. Esto para empezar puede desencadenar dos sentimientos en ti. El primero, el de pánico, el de qué vas a hacer ahora. Tu inversión está desapareciendo, se está esfumando, está yéndose a la nada, ya no está ahí simplemente. E incluso para aquellos de ustedes que me han escuchado decir que en esos momentos en la recesión, en lugar de pensar en que estamos perdiendo dinero, podríamos pensar en que es momento de comprar más porque está a descuento todo. Incluso ustedes, aunque crean que en ese momento van a tener una cabeza muy fría, lo cierto es que podría no ser así. Vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica de cómo es que se desenvolvió el S&P 500 de agosto de 2007 a agosto de 2009. Un periodo justamente en el que se atravesó la crisis económica de 2008 y que es un escenario que podría pasar de una forma similar, ver una caída tan estrepitosa en el valor de nuestras acciones. Imagínate que estás en una fecha actual en la que estás invirtiendo y todo va bien y está por aquí el valor del S&P 500. En este caso estaba en 150, ahorita está muy por encima. Pero digamos que estaba en 150, va muy bien, ok, por acá está 155, 160, de pronto empieza a bajar. A lo mejor no te empiezas a espantar tanto en esta sección antes de enero de 2008, pero nota que empieza a bajar y ya de pronto está en 130. Y bueno, se mantiene alrededor de 130, quizás aún no entras en pánico, pero por acá ya bajó a 120. Quizás en este momento te empiezas a preguntar si es buena idea el mantener la inversión ahí. No es que vaya a pasar exactamente lo mismo, pero imaginando que ya bajó un 20% de su valor tu inversión, podrías imaginarte ese escenario en el que piensas que si deberías de seguir invirtiendo en eso o si sacas tu dinero antes de que baje más. Bueno, el problema es que no sabemos si va a bajar más o si ya va a recuperarse. Entonces, como siempre, te recomiendo que ahí mantengas tu inversión. Pero nota que en caso de una crisis tan marcada como la de 2008, ahí no termina la cosa. Ve cómo justamente por aquí, a mediados de 2008, es esa caída estrepitosa en esta sección de aquí, en donde atraviesa los 100, algo que valía 150, ya está por los 90 o por los 80 y tantos, y no solo eso, sino que llega a tener por este lado, ya en 2009, un precio inferior a los $70, que quiere decir una pérdida de más del 50%. Imagínate pasando esto en tiempo real.
que día con día veas que tu inversión pierde valor, pierde valor. Y que incluso en el escenario en el que tienes la cabeza fría y sigues mis consejos y sigues invirtiendo porque piensas que estos son descuentos que va a volver a subir, probablemente te preguntes si realmente va a volver a subir. En 2008, 2009 la gente se preguntaba si no era el fin de la economía de Estados Unidos y en realidad nunca iba a haber una recuperación. Hoy en día, en retrospectiva, sabemos que los que en este momento estaban comprando han tenido ganancias impresionantes, pero en ese momento sería muy difícil de calmarnos, de saber que todo el tiempo en el que ha existido este índice, en las crisis, en las correcciones, ha vuelto a subir. En esos momentos, probablemente por todos lados veas que la crisis está fuerte, que la economía no avanza, que la economía no va a crecer y te preguntes si deberías de seguir metiendo dinero que probablemente en ese momento necesites muchísimo para otras cosas en este tipo de inversiones. El otro sentimiento que podrías tener, además del pánico, es el enojo. Si en esos momentos estás en pánico, estás pensando si invertir, si no sacar tu dinero, probablemente te empieces a enojar, tal vez incluso conmigo porque te dije que invirtieras, te empiezas a enojar con la economía, te empiezas a enojar con los políticos, de por qué no hacen algo. Entonces por eso quiero mencionar algo muy importante aquí. Lo he mencionado en algunos de mis videos, pero últimamente ya no lo he repetido tanto. No te recomiendo que inviertas el 100% del dinero que destinas a tus inversiones en acciones. De hecho, más bien recomendaría que inviertas 90% en certificados de tesorería y 10% en acciones. Los certificados de tesorería no tienen riesgo. Es la inversión de menor riesgo que puedes hacer. Entonces, una estrategia que funciona sí o sí para todos es esa: 90% certificados de tesorería, 10% acciones. Ahora, que sí, por supuesto, incluso la mayoría de ustedes deberá tener un portafolio distinto. Aquí está la clave de cómo saber qué porcentaje destinar a cada uno, y es saber qué tanto puedes soportar el riesgo y qué tanto estás dispuesto a soportarlo. Me explico. Una cosa es la habilidad de soportar el riesgo, es decir, si tienes responsabilidades o si no las tienes. Si ya tienes hijos, si tienes hipoteca, si tu retiro está cercano, ya no tienes la habilidad de soportar el riesgo porque estarías arriesgando tu retiro, arriesgando tu casa, arriesgando a tu familia. No puedes soportar alto riesgo, entonces tu porcentaje en CETES deberá de ser mayor que en acciones si tienes más y más de estas responsabilidades. Además de la habilidad de soportar el riesgo, está la disposición a soportar el riesgo. Incluso alguien que no tiene hijos, no debe una hipoteca y tiene 20 años, quizás no le interesa arriesgar su dinero. Quizás dice, no, yo no quiero en ningún momento perder el 50% de mi dinero. No me importa si tengo más oportunidad de crecer más. Yo no quiero arriesgar absolutamente nada. Bueno, ese tipo de personas también tendrá que tener un porcentaje mayor de CETES que de acciones. Entonces, entre menos habilidad a soportar el riesgo o menos disposición a soportar el riesgo, el porcentaje de CETES deberá acercarse más a ese 90% que mencionaba. Ahora, incluso normalmente a los jóvenes, a los más jóvenes que están en sus 20s, que aún ni siquiera cumplen 30, les recomiendo que su portafolio sea al revés, de 90% acciones, 10% CETES. Acciones a través de índices como VOO, pero también, si tú tienes 20, como lo mencionaba, e identificas que tú no estás dispuesto a correr muchos riesgos, quizás en lugar de 90% de acciones, puedes ir a 80, 70, 60, en fin. Si quieres saber un poco más de cómo diversificar tu portafolio, ya tengo este video de aquí, en el que platico más a detalle cómo es que lo puedes diversificar dependiendo de tu edad. Aunque ahora ya sabes que no solo deberás de tomar en cuenta tu edad, sino tu disposición a exponer tu dinero al riesgo. Conociendo esto, entonces tu inversión estará mejor preparada para afrontar una crisis. Si ya está cerca tu retiro, bueno, quizás el 90% está en CETES y esos no van a perder su valor. De hecho, esos podrían seguir creciendo. Tal vez crezcan menos, pero ese tipo de inversiones siempre va a ir creciendo, porque se basan en la tasa de interés. Por ejemplo, en 2008, la tasa de interés del Banco de México estaba alrededor del 3%, mientras que ahorita está más cercano al 8%. Quizás algo similar pase. Si existe otra crisis económica, no te dará el gobierno 8%, pero quizás sí te da 2% o algo parecido. Lo más importante es que no dejes de invertir. Sea como sea la estructura de tu portafolio, no dejes de invertir. Intenta tan fuerte como puedas el no dejar de invertir, y en el caso de que de plano tengas que dejar de invertir porque tienes que dedicar el dinero que sí estás recibiendo, si es que estás recibiendo algo, a cosas más importantes, intenta con todo lo que puedas el no sacar lo que ya has invertido. Si no puedes seguir invirtiendo, ok, arregla lo que tengas que arreglar, come, paga tu renta, las cosas fundamentales que necesitas para tu vida, pero intenta con todas tus fuerzas el no sacar el dinero que ya invertiste.
Como te puedes dar cuenta, quizás no sea algo fácil. En esos momentos de desesperación, de enojo, de necesidad económica, quizás ves ese dinero ahí que está perdiendo valor, quieres sacarlo lo más pronto posible. Te voy a pedir que por favor hagas todo lo posible para resistir y dejar ahí tu dinero. De hecho, te voy a leer unos pequeños párrafos de este libro de Tony Robbins, Inquebrantable en español, Unshakable en inglés, para que te des una idea de qué pasaría si empiezas a sacar tu dinero. Tony Robbins habla aquí de un periodo de tiempo de 1996 a 2015, pero esto aplicará de forma muy similar a otros periodos similares. Y de hecho habla justamente del índice S&P 500, que es el que recomiendo todo el tiempo en este canal. Dice que del 96 al 2015, en ese periodo de 20 años aproximadamente, el S&P 500 generó retornos anuales en promedio de 8.2%. Si hubieras dejado ahí tu dinero desde el día 1 hasta el último día de 2015, eso hubieras recibido en promedio, 8.2%. Pero, si en alguna de las recesiones durante ese periodo, en 2001 o en 2008, hubieras sacado dinero solamente unos días y tuvieras periodo de solo 10 días en los que más subió el valor del S&P 500, es decir, que de esos 20 años, solamente 10 días no hubiera estado ahí tu inversión, ese 8.2% hubiera bajado a 4.5%. Solamente por los 10 días, los mejores 10 días que no hubieras estado invirtiendo. Y se vuelve aún peor. Si te hubieras perdido los 20 días, los mejores 20 días del trading en el S&P 500, tus retornos de 8.2 se hubieran vuelto solo 2.1% en promedio anual. Lo peor es que si de esos 20 años tuvieras perdido de un solo mes, de 30 días, tus rendimientos simplemente hubieran desaparecido. Por ese pánico que se pudo haber generado y que de pronto vendiste y luego estás comprando ya más arriba de cuando vendiste, podrías haberte perdido de 10, de 20, de 30 o incluso de más días en los que el S&P 500 subió más que los demás y solo por esos pocos días tu inversión simplemente no generaría retornos. Por eso es que te suplico, por favor, que hagas lo que hagas, pase lo que pase, tu inversión ahí la dejes. Para que te quede incluso aún más claro, tengo esta pequeña gráfica de aquí, en donde muestro los rendimientos del S&P 500 a partir de 1970 hasta el día de hoy. Año con año, qué porcentaje ha generado de rendimientos. Pero lo que quiero que le pongas atención es a cuáles años estuvieron en verde y cuáles estuvieron en rojo. Por supuesto en verde cuando subió el S&P 500, en rojo cuando bajó durante el año. Nota que sí, la mayoría son verdes, pero sí hay algunos rojos y algunos importantes, menos 23% por ejemplo, menos 38% en 2008. Sin embargo, en inversiones que duran un año, es decir, que metes hoy y sacas dentro de un año, el 76% de esos plazos estarás en verde. 76% de tus inversiones que duren solamente un año estarán en verde, habrán ganado si lo inviertes en el S&P 500. Acá está una inversión a 5 años. Aquí le fue un poquito peor si tu inversión dura 5 años, si inviertes hoy y sacas dentro de 5 años. Como te puedes dar cuenta, en este caso, solamente el 73% de estos periodos de 5 años generaron un rendimiento. Sin embargo, donde cambia la cosa, y es por eso que recomiendo tanto una inversión a largo plazo, es a 10 años. Si tú dejas tu inversión a 10 años, plazo de 1970 al 79 o el 71 al 80 o así sucesivamente, simplemente 10 años, el 92%, prácticamente 93% de las veces habrás generado rendimiento. Solamente estos 3 años aquí que siguieron al 2008, justamente porque en el 2008 se cayó la bolsa estrepitosamente un menos 38%, solamente en estos 3 años hubieras generado una pérdida. Es decir, si empezaste en 1999 y tuviste la malísima suerte de querer sacar en 2008, cuando fue la caída estrepitosa de las bolsas, hubieras tenido pérdidas. Si empezaste en el 2000, justamente porque atravesaste por 2008 y quieres sacar en 2009, pérdidas también. Pero nota que si empezaste en el 2001, aun cuando 2008 formó parte de ese periodo, en 2010 la pérdida ya solo fue de menos 5% y a partir del siguiente año todo verde de nuevo. Lo que es mejor, si es un periodo de 20 años, prácticamente está asegurado tu rendimiento. El 100% de los periodos de 20 años, de 1970 a 2019,
han generado un rendimiento. Todo está en positivo y de hecho todos están por arriba del 100%, es decir, se duplica el valor de tu inversión. Esto aquí creo que es súper importante y creo que si no te había quedado claro el por qué tanto recomiendo que inviertas a largo plazo, esto probablemente te haga saber el por qué. Si inviertes solamente un año, tienes a un 24% de probabilidad, un cuarto de probabilidad de no ganar. Incluso a 5 años, por cómo se ha comportado sobre todo en 2000 y 2008 el S&P 500, hubiera sido una probabilidad similar. Pero a 10 años solamente hay una probabilidad de 7% y a 20 años 0% de probabilidad de perder. Aunque claro, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, esto ha sido el comportamiento del S&P 500 durante un buen tiempo. Entonces, como te puedes dar cuenta, si alguien empieza a sacar su dinero en 2019, el impacto de la crisis de 2008, de la crisis del 2000, sí se distingue, pero bueno, de todos modos habrá generado rendimiento. Por eso hay que dejar ahí el dinero, porque si no, este rendimiento se esfuma, como lo mencioné, de esos 10, 20, 30 días que te puedes perder y con eso el rendimiento se esfuma completamente. Por último, quiero dejarte algunos tips de qué puedes hacer a partir de hoy para asegurar de que en cuanto ocurra una crisis económica, una nueva recesión, que es muy probable que ocurra durante los siguientes años en los que estés invirtiendo, bueno, pues estés preparada. Como te mencionaba, en esos momentos va a ser difícil el realmente dejar esta inversión e incluso hacer aportaciones adicionales a tu inversión. Porque es un momento de pánico, es un momento de necesidad económica, probablemente quieras ir a sacar dinero de tu inversión. Por eso es tan importante que hoy, a partir de hoy, empieces a construir un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es aquel que puede suplantar tu ingreso de 3 a 6 meses. Es decir, si de pronto no puedes trabajar, te enfermas, te despiden o X cosa, ese fondo de emergencias deberá de ser suficiente para que vivas de 3 a 6 meses. Y eso debe ser adicional a tu inversión. Como se trata de un dinero que siempre debe de estar ahí y que no debería de estar expuesto a ningún riesgo, te recomiendo que ese dinero lo metas en certificados de tesorería, CETES en México. Así tu dinero no se mantiene estático y sí crece un poco año con año, al mismo tiempo de que no está expuesto a riesgos. Entonces, digamos que ya tienes ahí un fondo de emergencias de 3 meses. En cuanto ocurra una catástrofe y no tienes trabajo, puedes empezar a utilizar ese fondo de emergencias. Puedes ir sacando de CETES directo ese dinero que necesitas para el mes y tendrás unos meses de respiro para intentar recuperarte. Y lo mejor es que teniendo ese fondo de emergencias no tendrás que ir a sacar dinero de tu inversión. Ahora entiendo que si ahorita estás empezando de cero, te preguntarás qué hacer primero, tu fondo de emergencias o tu inversión. Lo que puedes hacer es darle de lleno a tu fondo de emergencias, solamente imaginando que también es parte de tu inversión. Es decir, si necesitas 10,000 pesos al mes y vas a juntar de 3 meses, necesitas 30,000. Y digamos que estás destinando 2,000 pesos mes con mes a tus inversiones. Esos 2,000 pesos los puedes destinar a CETES directo mes con mes hasta que juntes esos 30,000. Pero además, ya ahí mismo en CETES directo puedes seguir tus inversiones una vez que tengas ya ese fondo de emergencias. Solamente que una vez que tengas el fondo de emergencias es cuando ahora sí puedes empezar a diversificar en acciones, por ejemplo, a través de VOO, que es un índice que sigue el S&P 500. Ahora, por supuesto, antes de crear este fondo de emergencias, probablemente necesites saber exactamente cuánto dinero necesitas. Entonces, el tip adicional es el que sepas exactamente cuánto gastas. Crees una especie de presupuesto mensual en el que sepas cuánto destinas a cada cosa. De hecho, en este video ya hablé de cómo puedes crear tu presupuesto, ver que no se te pase nada de los gastos que tienes mes con mes, para que sepas exactamente cuánto necesitas al mes y sepas entonces exactamente cuánto destinar a tu fondo de emergencias. Otra cosa que puedes hacer en este rubro para prepararte para una recesión o una crisis es conocer qué deudas tienes. Revisarlas, cuánto estás pagando a tus tarjetas, cuánto estás pagando para el coche, cuánto estás pagando de hipoteca y ver cuánto te están cobrando de interés. E intentar pagarlas lo más pronto posible. Ya hablé de eso en este otro video de aquí, para que sepas cómo puedes empezar a pagar tus deudas más rápido, para que si llega una recesión y te cuesta mucho trabajo o simplemente no puedes pagar las deudas, no crezcan tan aceleradamente. Y de hoy en día te recomiendo que no tengas deudas, sobre todo aquellas que te están cobrando intereses. Y por último, revisa tus ingresos. Hay 2 cosas que puedes hacer para intentar mejorar tus ingresos. La primera es la más sencilla, que es pedir un aumento. Y lo primero que puedes hacer es ir a sitios como Glassdoor.com, donde puedes revisar si lo que estás recibiendo de tu empleador es algo justo, que vaya de acorde a lo que otras personas que tienen un puesto similar ganan en el mercado en el que tú trabajas. Si te están pagando menos,
es momento de ir con los datos duros con tu jefe y decirle: yo debería de ganar esto. Pedirle ese aumento. Y el otro es intentar generar nuevos canales de ingresos, que no tienen que suplantar tu ingreso, no tienen que ser los mismos 10,000, 20,000 que ganas de tu ingreso normal en el trabajo de oficina que tienes, ¿no? El trabajo godín, pero sí que empiecen a agregar un poco más a tu ingreso mensual. Y hoy, en la época del internet, puede ser prácticamente cualquier cosa, e incluso desde tu casa lo podrías hacer. Y si son ingresos pasivos, mucho mejor, porque estos ingresos pasivos no requieren de tu tiempo, entonces quiere decir que pueden escalar prácticamente infinitamente. Si tú, por ejemplo, estabas pensando en dar consultas de matemáticas en tu casa y cobrar 100 pesos la hora y solo a una persona a la vez, pues tu ingreso dependería de cuántas horas le dediques. Y no vas a poder destinar más de 24 horas al día. De hecho, probablemente no más de 16 horas al día. Y no más de 7 días a la semana. Entonces estará muy limitado cuánto puede escalar tu negocio. Sin embargo, si lo haces algo digital, que ahora puede estar en internet, esa misma lección que te tome una sola hora de grabar, ahora puede vivir en internet y replicarse las veces que sea necesario. Con una sola hora de tu tiempo puedes llegar a N cantidad de personas, mientras que de forma manual con una hora de tu tiempo puedes llegar a una sola persona. Espero de verdad que este video te haya sido súper útil y que sobre todo empieces a tomar acción sobre estos datos que te acabo de compartir. Sea cuando sea que llegue la siguiente recesión, la siguiente crisis económica, lo más importante es estar lo mejor preparado posible. Y para estar lo mejor preparado posible, necesitas empezar a prepararte lo más pronto posible. Nos vemos en la próxima.